Mayo es el mes de las madres, de los maestros y de los estudiantes. Hoy quiero contarte una historia muy inspiradora que comenzó sin un plan, sin un objetivo claro, sin esa presión de tienes que ser alguien en la vida. Solo con crayolas, con cuentos y con una madre que sin saberlo le estaba regalando a su hija un mundo donde expresarse era natural. Alicia es maestra de educación temprana desde hace más de 2 décadas, una mujer que ha educado con arte, con cuerpo, con juego y con mucho corazón. Su hija creció entre historias, canciones, materiales y libertad para crear. Y hoy, sin que nadie lo forzara, esa niña se convirtió en una joven artista que acaba de recibir una beca completa para estudiar en Nueva York. Quédate, porque esta historia no es sobre el éxito, es sobre el cuidado amoroso que sin saberlo construye alas. Esto es Perspectivas de Hatsu. El episodio de hoy se llama Crear, Educar y Luchar. Una madre maestra, una hija artista y un sueño que llegó a Nueva York. Así que comenzamos. Alicia, platícanos, ¿cómo empezaron a integrar el arte en casa? Bueno, con Ana siempre fue desde muy pequeñita, siempre, o sea, desde que era bebé yo empecé con lo que uno tiene a la mano y los papás, yo siempre he dicho que es la mejor herramienta que uno tiene, el leerle libros a los niños, ¿no? Y el leerle libro con esta intención de que tanto ella como yo disfrutáramos, ¿no? El hacer el sonido de la vaca, el cambiar este tipo de voces, el señalar, leer libros con sonidos, usar títeres, o sea, cuando era muy bebé, esa era la forma en que yo empecé con ella a interactuar con el arte. O sea que fue algo supernatural, parte del juego. Siempre ha sido para mí, nunca he visto el arte con una intención fija o un objetivo para que Ana sea artista o no. Mi intención siempre ha sido para que ella se divierta, para poder conectar con ella, para que le parezca divertido el tomar un libro, ¿no? El escuchar que uno le hace una pregunta, ¿no? Y que sin que ella bien no se da cuenta, está aprendiendo, ¿no? Y está aprendiendo no solamente de lo que escucha, sino que empieza ya también a hacer sus preguntas, ¿no? Entonces, esa siempre ha sido mi intención con el arte, que se sienta libre y se sienta segura de preguntar, de explorar, como en ese momento ella lo necesita. Oye, ¿y recuerdas el momento en el que viste a tu hija conectar así profundamente con el arte? Sí. En una de las ocasiones que siempre salíamos el fin de semana con ella, fuimos a ver una exposición de Rothko que había en la National Gallery y había todos estos cuadros de líneas, de rectángulos y solamente colores. Y siempre platicar con ella, ¿qué es lo que tú crees y qué sientes? Y todas esta tipo de cosas preguntas que yo hacía con ella, ¿no? Y qué color ves y todo este tipo. Pero cuando llegamos a casa, ella se metió a su cuarto y tenía su pizarrón con papel y sus pinturas. Y se puso su baberito y dijo, yo voy a pintar como el pintor que fuimos a ver, ¿no? Ni sabía el nombre, desde luego, pues tenía 4 años. Y entonces empezó a dibujar estos rectángulos, estos bloques, y ya, mamá, ven, ya me habló y yo llegué, y de hecho yo tengo una foto de ella haciendo esto con esa, y me dice, es que mira, esto, el azul es el cielo, las nubes es esto, o sea, y empezar ella a expresar qué es lo que había puesto en el papel con sus palabras de 4 años, sus oraciones, y empezar a decir y sentir esta conexión de lo que ella veía en la ventana, porque decía, es que mira esto, y después tratarlo de conectar con este artista tan famoso que ella nunca en su vida sabía y que a los 4 años era imposible que ella pudiera hacer un análisis de Rothko, pues sí fue muy impresionante el verlo. Oye, y cuando dices fue muy impresionante el verlo, ¿qué sentiste como mamá en ese momento que te impresionó? Pues yo creo que es esta parte de que uno de mamá siempre siente tan orgullosa y uno se pregunta, tengo un hijo
maravilloso, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo pasa que esta cosita que yo siempre la tengo aquí, de repente nos hablan y nos dicen estas cosas? No lo puedo creer, ¿no? Es una parte de esta alegría tan grande que uno siente, pero también de sorprenderse, de compartir esta, que uno no lo hizo, este logro, pero lo está viendo uno reflejado en su hijo y que ellos lo hizo, es una alegría muy grande. Oye, Alicia, ¿y pasó por tu mente así en algún momento, hubo un instante en que dijiste, ay, es que esto es especial? Sí hubo varias veces, digo, nunca en mi intención de que fuera ella pintora, nunca, o que se dedicara o fuera artista, pero sí hubo muchas veces. O sea, su maestra cuando ella tenía 3 años, Ana, hizo un elefante con unos detalles impresionantes, y me recuerdo que su maestra me dijo, ella era la maestra en otra aula y yo en otra aula, y vino conmigo y me dijo, Alicia, mira esto, dice, yo soy pintora nada más de hobby, lo hago de vez en cuando, pero tu hija tiene una capacidad muy grande, ¿no? Y sí es algo que siempre lo fui viendo, cómo iba progresando, haciendo cosas. Y voy a, por ejemplo, recalcar aquí una cosa, que en el caso de Ana, nunca hubo pantallas en su infancia temprana. O sea, no había tablets, no había televisión, no había el celular. O sea, nos sentábamos sí a ver una caricatura un domingo, pero yo siempre me sentaba con ella, ¿no? O sea, si íbamos a comer a la casa de unos amigos, era su mochilita lleno de papel, lleno de crayola, lleno de colores, pompones y juguetes. Íbamos a rezar su mochilita con lo mismo, ¿no? O sea, sí. Esa era la forma en que ella se iba a entretener, no te entretener con algo aquí, ¿no? Sí. Entonces, siempre fue esta de procurar y de hacer, de yo me sentarme con ella cuando ya empezaba a dibujar y yo dibujaba con ella y disfrutar esto, ¿no? Y vamos a hacer un dragón, ¿no? Y uno se pone a hacer un dragón y luego hacer estas historias pequeñitas que yo hacía con ella. Entonces, sí ha sido esta cosa. Recuerdo una vez que cuando ella ya empezó a estar, tenía como 5 años, ya la metía a clases formales de arte en un centro, y ella ya tenía en este centro como 3 años y entonces quería ir a la clase de dibujo. Y esa clase de dibujo era para niños más grandes, para niños me parece que de 11 años, ¿no? Entonces me dice, quiero entrar a esta clase. Y le digo, nena, no puedes entrar a esta clase porque tú estás más chica, todavía tienes 8 años y es para los de 11. No, pero yo quiero entrar. Entonces era tanta su insistencia que cuando la estaba inscribiendo, para quitarle estas ganas le pregunté a quien nos estaba haciendo, oye, es que Ana quiere hacer esta clase, y entonces él dice, no, pero es que es para los niños más grandes y va a ser más difícil para ella y no queremos que se frustre, ¿no? Y le dice a Ana, ¿de verdad quieres entrar? Y Ana le dice, sí. En lo que nosotros estábamos hablando, Ana hizo un venado, pero realiza, o sea, todo era así como, y le dice, sí quiero entrar, yo voy a poder, no te preocupes, mira. O sea, sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces le digo, ¿lo acabas de hacer ahorita? Le digo, sí, porque yo sí puedo entrar a esa clase, sí puedo. Y sí, eran niños más grandes y empezó a esa clase. O sea, sí había indicios que definitivamente podría uno ver que Ana sí tenía una facilidad o un talento en las artes visuales. Qué emoción me da escucharte, ¿eh? Qué emoción, porque cuando uno se da cuenta que los hijos lo traen, es muy emocionante, ¿no? Y uno tiene que buscar los caminos para que eso que trae, bueno, cuando uno como mamá está despierta, atenta, ¿no? Oye, Alicia, ¿y qué pasa cuando uno se da cuenta, en el caso de Ana, que comienza a expresarse artísticamente? Cuando tú notas esos cambios, o sea, cuando ella comienza a expresarse artísticamente, cuando florece su carácter, su emoción, su forma de estar, platícanos todo eso, por favor. Pues ha sido muy interesante, ¿no? Cada etapa ha tenido lo suyo, o sea, de cuando era niña y todas estas cosas que estaban en su mente,
y las podía Exacto. dibujar, Ándale, sí, sí. hacer sus, por ejemplo, hizo un cómic, un librito donde No. se llamaba Macaroni and Chicks y eran dos Ajá. niños, ¿no? Era Macaroni and Sí. Chicks, ¿no? Y entonces Ajá. este libro hablaba de cómo los niños en la escuela pueden hacer bullying, ¿no? Y ¿Qué cómo edad tenía Alicia? ella tenía alrededor de 8 años, 9, cuando hizo Macaroni and Cheese. Y Ujú. cómo habla, cómo estos dos niños se dan cuenta de eso y que ellos qué podrían hacer para ayudar a otro amigo, ¿no? Entonces Ujú. se desarrolla así y uno ve el libro y entonces es algo que dices, es muy interesante ver, o sea, probablemente puedo haber ya visto eso en el colegio, pudo haberlo oído, sino que ella tratar de dar sentido a lo que estaba pasando y no solamente eso, ¿no? Sino también buscar una solución a sus 8 o 9 años de qué puedo hacer yo, ¿no? Y disfrutarlo y no era algo agresivo, no eran unos dibujos extraordinarios y hacían chistes estos niños de situaciones. Entonces, sí fue algo, cuando era niña sucedió esto. Después en otra ocasión, cuando ya era más adolescente, 13 años, y nos tocó la pandemia, tener un niño de 13 años aquí, sí fue algo que a ella ya empezaba a tener sus amigos, obviamente por cuestiones de desarrollo, no era que estuviera todo el tiempo conmigo, quería a sus pares, ¿no? Y él Sí, claro. empezar a dibujar, empezar a sentir cómo se sentía. Empezó en ese tiempo a hacer mucho manga, todas estas niñas, cómo se sentían, o sea, los sueños de ellas, y uno ve todos sus dibujos. Entonces esa fue otra parte donde allí ella le ayudó a hacer sus dibujos, a pasar esta pandemia, a crear, y que no fuera tan fuerte como tal vez para muchos niños lo fue, ¿no? Que no tuvieran otra cosa que no fuera una televisión o una tableta, ¿no? Sino, ¿qué voy a hacer aquí o no? ¿Qué estoy pensando hacer? Ahora que ya es más grande y que definitivamente ya se va a dedicar al arte, recuerdo hace como 2 años íbamos en el camión y me decía, ¿sabes qué me pregunto mucho? Le digo que veo toda esta gente y me pregunto, ¿de dónde vendrán? ¿Qué harán? ¿Qué pensarán? ¿Qué les gustará hacer? ¿No? O sea, ¿no te preguntas eso? Sí, sí, claro que en algún momento de mi vida me hice esas preguntas, nena, sí, 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 sí. ¿no? Y entonces ahora está dibujando a gente, ¿no? O sea, ve cosas que suceden en el mundo y dice, ¿por qué está pasando esto, no? Y empieza a Sí. hacer pintura sobre eso y empieza no solamente a empezar a hacer este boceto de su pintura o de su dibujo, sino a escribir este proceso, ¿por qué estoy haciendo a estos Claro. niños, no? ¿Por qué está pasando esto, no? ¿Qué quiero que se dé cuenta la gente que ve mi obra? Y poder hacer algo para cambiarlo, ¿no? Entonces, sí, ya ver a este adulto joven, porque Ana ya va a tener 18 años, este adulto muy Ajá. joven, empezar a preguntarse qué puedo yo hacer, ¿no? O sea, mi intención educativamente con Ana siempre ha sido decirle, es comunidad, Ana, o sea, no puedes hacer nada solo. Nadie que dice lo hizo solo es verdad, o sea, siempre ha habido alguien que de alguna u otra manera nos ayuda a llegar donde estamos, ¿no? Y ahora verlo, todas estas que siempre le he estado diciendo y hablamos en la mesa y hacemos conversaciones, ahora verla a ella como una mujercita, empezar a decir qué puedo yo hacer también por el otro, es muy impresionante. Pues es que Ana tiene su carácter, tiene su sensibilidad y tiene además este hilo conductor de preguntarse, plasmarlo y además hacer la construcción de lo que está sintiendo. Me llama la atención las preguntas que se hace, cómo conecta, cómo lo plasma, y no sé si tengas por ahí a la mano como algo para mostrarnos de cómo ella lo pensó, cómo lo plasmó, cómo lo dijo. Sí, tengo, voy a traer una cosita. Bueno. Sí, gracias. Sí, porque a la audiencia que nos escucha, a mí me llama la atención cómo florece el carácter, la emoción de ella,
Wow, a ver, vamos a ver. Sí, Y platícanos, esta por es favor. una pintura que hizo cuando ella tenía 14 años, que entró a Danielito, iba a tener 15, y Sí, hace una unidad de activismo, ¿no? En el arte. O sea, sí. hablar de la importancia del arte en todos sus campos, y en esta fue socialmente el arte cómo impacta, ¿no? A la sociedad. Y en este caso, Ana pintó a Lupita, es una activista mexicana Ajá. que toda su comunidad fue masacrada en la matanza de Acla, cuando estaba el Ejército de Liberación Nacional y llegan paramilitares, y aquí atrás se pueden ver todos los ataúdes que están allí. Ujú. Y tiene a Lupita, y cómo Lupita deja todos sus textiles, todo lo que ella se dedicaba usualmente a hacer, para tomar una videocámara y empezar a grabar todas las injusticias que estaban pasando en ese momento en su comunidad en Chiapas. Sí. Entonces, este tipo de cosas es lo que Ana siempre habla, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver cosas que ella pone. Por ejemplo, está en la flor de cempasúchil, para es de todos Sí. los muertos que está ahí, pero pone todas las Wow. flores para decir, o sea, toda esta gente tenía una vida, y a final de cuentas su vida era muy importante y florecía, ¿no? Entonces, Sí. todos estos elementos que ella pone, ¿no? Entonces, es así, toda su obra se dedica a final de cuentas a decir algo así, ¿no? Cuando ya ella Tiene, a diseñar sus obras. sí, una intención, un significado, un sentido. Sí, Alicia, cuéntanos cómo fue ese momento en que tu hija gana un premio internacional, una beca completa, cómo lo viviste, qué pasó en tu corazón. Cuéntanos todo eso, por favor. Bueno, los procesos de entrar a la educación superior en Estados Unidos es muy difícil, o sea, porque a final de cuentas yo le he dicho a ella que la educación es un derecho. Aún todavía no tenemos en el mundo que la educación superior sea un derecho. No todos los países tienen el privilegio, como lo tenemos en México, de tener una universidad gratuita y de la calidad que tenemos. Pero cuando Ana recibimos la noticia de que se queda en la Universidad de Nueva York, pues sí fue una alegría muy grande, ¿no? Muy, muy grande, porque Ana hizo solicitud a 14 universidades americanas. Puedo decir y orgullosamente que las 14 universidades aceptaron a Ana. Las 14 universidades le dieron becas, pero la Universidad de Nueva York le dio la beca completa para poder estudiar 4 años arte. Entonces fue una inmensa alegría de saber, porque a final de cuentas también la Universidad de Nueva York, Ana era su universidad, que ella era su universidad de sus sueños de ir, porque tiene un programa de arte muy importante, porque también Ana no quería estar en una sola universidad que fuera de arte, sino quería estar con gente de diversos estudios, que estudiaran economía, que estudiaran, que no solamente fueran artistas, sino que también te pudiera ella empezar a hacer una comunidad como es el mundo, diversa, ¿no? Y su intención también era poder estudiar ahí, ya sea sociología o lo que son negocios, para poder hacer algo con su arte, ¿no? Cuando nos llega esa noticia fue extraordinario, o sea, sí fue decir, estoy muy orgullosa de mi hija, estoy muy orgullosa de nosotros como papás, porque exactamente como Serrat decía, o sea, el ir viendo estas señales, el ir poniéndole, el ir facilitando que su desarrollo sea lo mejor posible, el ir buscándole, es muy importante, y los papás son fundamentales en el éxito de los hijos, ¿no? Eso es totalmente Sí, cierto, sin duda. sin Sí. duda. Entonces sí fue una alegría muy grande de parte de todos, ¿no? De toda la gente que ha acompañado a Ana hasta este momento. Ay, qué emoción. Me emociono mucho de escucharte. Y me imagino que también lo que sucedió en tu corazón al escucharte, bueno, fue inmenso. No alcanzan las palabras para poder expresarlo.
Sí, 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 de hecho yo estaba trabajando cuando ella le llegó el correo, ¿no? Y me manda un mensaje, ¿no? Con la carta de aceptación y con la beca completa. Entonces yo estaba en el trabajo y sí fue así que qué alegría tan grande. Sí, Sí. qué emoción. Muchas felicidades, qué bonito. Alicia, además de madre, tú eres maestra en educación temprana con más de 20 años de experiencia. ¿Cómo influye tu mirada en esta diversidad que alcanzas a observar? ¿Cómo ves la importancia del arte en la educación de los más pequeños? Háblanos, por favor, de tu pasión también. Bueno, pues sí, yo voy a decir que yo le digo a Ana que uno tiene que ser muy agradecido con todo lo que uno tiene. Y le digo, tú tienes que ser muy agradecida de que yo sea maestra de educación temprana. Y Sí. definitivamente sí es facilitarle a Ana las cosas desde que es una bebé, porque desde el que está Ana en la panza de la mamá, en mi panza, es empezar este aprendizaje, empezar a poner este camino, ¿no? El hablarle, el ponerle música, el Sí. darle cosas, el estarle diciendo vas a salir y vas a ver esto, o sea, y describirle cosas, el que salió decirle este es el mundo y dejarla explorar y dejarla tomar los colores y embarrarse de pintura Sí, y de sí, pintar sí. con las manos, o sea, todas Sí, estas claro. cosas que en la educación desde que los bebés son pequeñitos y pensamos y podría pensarse que no es importante, es muy importante, ¿no? Entonces, esta parte para mí fue de mucha ayuda, lo que yo ya había estudiado de educación temprana, para darle esa oportunidad a Ana de decirle, este es el mundo, o sea, tócalo, explóralo. Y para mí, a final de cuentas, el arte es esa herramienta, ¿no? Esa herramienta de que ella pudiera explorar, de que pudiera pegar, de que pudiera pintar, de que pudiera esculpir con plastilina, o sea, todas estas cosas de que empezaron lo que es un juego, porque es algún aprendizaje lúdico, empezar a poner, entonces empezar a decir, pues estoy poniendo mi mano, ¿no? ¿Y qué pasa si nada más pinto con un dedo? ¿O qué pasa si mezclo estos dos colores? ¿Y qué colores voy a tener? Entonces se va expandiendo el aprendizaje, ¿no? Y se sigue expandiendo cuando ella lo está disfrutando, cuando no es algo de que me tengo que estar sentada aquí y me van a hacer mezclar estos colores así, o me tengo que poner esto, tengo que hacer esto, cuando no es lo que en este momento necesito, ¿no? Entonces, esta parte para mí, el arte fue eso, ¿no? El dejarla explorar, el dejarse preguntarse, el dejarse pensar, que a verla a los 15 años ya poder decir, ¿qué pasa con este mundo allá afuera, no? O qué pasa si pasa esto, o ahora que ya está más grande y conoce más lo que es su técnica, ¿no? Decir, voy a empezar a explorar con esto, ¿no? Cuando empezó a explorar con escultura o cuando dijo, quiero explorar con mi cuerpo y quiero bailar, adelante, ve y baila, ¿no? O quiero empezar a tocar piano porque quiero aprender, hazlo, ¿no? Nunca fue y nunca ha sido el arte que yo quiero que Ana sea artista, sino yo quiero que Ana tenga algo para expresar y sea feliz cuando está aprendiendo. Claro, sí, por supuesto. Oye, y además de todo lo que has hecho por la educación, me gustaría también tocar brevemente otro punto que haces también en tu ciudad en la que radicas, en Washington, D.C. Otra de las cosas que haces, que eres activista por mejores condiciones para maestras en educación temprana. ¿Qué te llevó a alzar la voz y qué has logrado hasta ahora? Bueno, yo creo que fue lo que pasó. Yo creo que definitivamente el crecer en México. El crecer en México a uno sí le da la visión diferente de lo que es crecer en comunidad, ¿no? De lo importante que son las comunidades, y es algo que no se ve muchísimo en Estados Unidos. Sí lo hay, porque sí lo hay gente muy activa, pero esta parte de seguir ayudando al otro, ¿no? Yo creo que es una parte muy humanística que tiene México.
y que estoy muy agradecida por ello. Cuando yo llegué a educación temprana, las condiciones laborales de las maestras eran muy malas y también, voy a decirlo, las condiciones en donde estaban los niños, ¿no? Porque pues era como que estar un niño todo el tiempo en una cuna, la poca conocimiento de las edades de desarrollo por parte de las maestras. Entonces siempre ha sido mi intención el poder hacer algo por esto, ¿no? Yo no quiero ser la mejor maestra, no es mi intención ni ser la perfecta, pero sí que los niños puedan ser ellos, ¿no? Y hay que hacerlo. Entonces, esta parte me llevó a empezar a empaparme qué es lo que sucede, ¿no? Yo no puedo pedirle a mi asistente que ella sea la mejor asistente, esté muy feliz en el salón cuando ella está preocupada de qué van a comer sus hijos, o si va a pagar la renta, o si va a tener dinero para ir al doctor. Pues lógicamente no va a ser feliz, ¿no? Entonces yo me empecé a involucrar y empecé a ver con una organización que se llama Under Tree, que trabaja con maestras organizando, pidiendo por... Under Tree es una organización que ve por las infancias. En este caso yo estoy en el comité de maestros de centros de educación temprana, y entonces empecé a entender la importancia de este activismo, de decir, tenemos que hacer algo, pero no solo esperando pasivamente, sino hay que salir y a ver la voz. Muchas de las maestras latinas son latinas, solamente, muchas de ellas solamente hablan español, y yo hablo inglés, no es mi primer lengua, pero lo hablo. Entonces el ir al frente con ellas, el escucharla, ¿qué es lo que tú quieres?, ¿no? Por ejemplo, se logró tener en los últimos 3 años que las maestras ya tuviéramos un seguro médico, que antes no lo teníamos. Ya es un derecho y seguimos abogando por esto. Hay un plan de equidad que no lo comencé yo. Las maestras que comenzaron con esta lucha son mujeres que hoy están en sus 80, 90 años, mujeres negras que empezaron a decir, necesitamos mejores condiciones, ¿no? Y si estas mujeres negras americanas salieron a decir, queremos esto, que es algo que ya empecé yo a tener y a disfrutar, yo creo que lo menos que puedo hacer es que este legado no se vaya, ¿no? Seguirlo. Entonces, por eso es que yo voy allá. Entonces, hemos logrado eso, hablo con maestras, estoy en el comité, voy a hablar con representantes de Estados Unidos, de DC, de hablar de la importancia de las condiciones y que se oiga lo que las maestras tenemos que decir, ¿no? Que somos profesionales en educación, no solamente somos gente que cambia pañales o limpia mocos, que es muy importante, pero que entendemos qué tenemos que poner enfrente del niño, cuándo y cómo, y que todo tiene una intención. Sí, claro, por supuesto, una importantísima labor que también haces allá, Alicia. Muy bien, pues vamos ahora al cierre. Me gustaría que nos hablaras, Alicia, ¿qué le dirías a esas familias que aún piensan que el arte es decorativo o extra? Pues yo les diría que el arte está en todos lados, o sea, desde tú que estás oyendo el radio y te pones, vas manejando y empiezas a cantar, estás haciendo arte y te estás expresando, ¿no? Desde que te levantas en la mañana y vas a decidir qué vas a ponerte de colores ese día, estás haciendo arte, estás haciendo tu gama de colores y estás pensando qué te vas a poner, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas es arte. El poner a tu niño y darle estas pinturas y que empiece a explorar y a tocarlas. Estos niños están mezclando colores, están haciendo ciencia. Estos niños que empiezan a hacer líneas y empiezan a explorar, a hacer formas geométricas, están haciendo matemáticas, les da relación en el espacio, qué es lo que sucede. El arte es un medio para aprender. Es un medio para aprender que no es restrictivo, que el niño no lo tienes que tener en una silla sentado repitiendo cosas, sino que le da la oportunidad de preguntar. Y eso es lo que buscamos en la educación, que los niños puedan tener sus ideas y puedan ser críticos y puedan expresarlas. Y el arte es una gran manera, una gran herramienta para poder lograr hacerlo.
Sin duda. Oye, Alicia, ¿y cuál sería tu frase desde el alma de madre y de maestra? Pues yo creo que las dos es dejar ser, como hace un momento lo decía, ¿no? Y no dejar ser desde esta parte a veces como que decimos, pues déjalo ser, ¿no? Así como despectivamente, ¿no? No. No, sino es dejar ser con esta intención de yo te respeto, yo te escucho, yo Exacto. te veo, ¿ok? Exacto. Exactamente, o sea, si nosotros los vemos, los escuchamos, los respetamos, ya le estamos dando a este niño todas las herramientas para decir yo soy este ser y soy importante y tengo que ser respetado y tengo que ser escuchado y tengo que ser querido. Cuando tú pones esto desde que un niño tiene 1 mes, 2 meses, 4 meses, 5 meses, va a llega al kinder diciendo no sé y necesito ayuda sin importarle o decir por favor quiero hacer esto, o sea, es una gran diferencia de estos niños. O sea, yo trabajo en educación temprana y puedo ver estos niños todos los días logrando algo, la forma en que es su cara cuando te dicen no puedo y tú les dices sí puedes, yo te puedo ayudar, pero mira, vas a hacer, y cuando lo hacen, esta explosión de decir sí lo pude hacer, sí pude, sí pude, o sea, voy a hacer algo ya más difícil, o sea, es impresionante. Es impresionante y por eso yo creo que es dejar ser, yo dejar ser a Ana cuando ella me pidió, quiero pintar, adelante, ahora quiero hacer ballet, hagamos ballet, quiero hacer ahora danza contemporánea, hagamos danza contemporánea, quiero hacer tap, vamos a hacer tap. O sea, es dejarlo ser y no es simplemente el dejarlo ser que tal vez van a decir, ay, sí, hacía cualquier cosa. No, hay una intención, ¿no? El sentarse a ver, vamos a hacer ahora, ¿vas a hacer arte? Sí, ok. Entonces, vamos a terminar este curso de hacer tap y después ya vas a decidir si quieres hacer o no más. Pero hay un compromiso que tienes que seguirlo y hacerlo durante lo que dura este curso, que son 6 meses. ¿Lo vas a hacer? Sí, ok, adelante. Entonces, también es esa forma de irlos educando y no nada más pensar que el arte es dejarlos hacer lo que quiera, es formativo. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Alicia, por haber estado en Perspectivas de Hatsu. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. A veces creemos que el arte es solamente para quien lo estudia, para quien lo hereda o para quien tiene un don, ¿cierto? Pero esta historia nos recuerda que no hace falta empujar a nadie, ni planear el talento, solamente abrir el espacio. Espacio para expresarse, para jugar, para crear y para hacer. Alicia no buscaba formar un artista, solamente acompañó a su hija con amor, con escucha, con presencia, y eso fue más que suficiente. Tal vez sin saberlo, eso fue lo que le dio alas. Si este episodio te tocó el corazón, si conoces a una mamá, a una maestra o a alguien que necesite recordar el poder del arte y del acompañamiento, compártelo. Gracias por escuchar Perspectivas de Hatsu. Nos escuchamos muy pronto.